La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta, en su propia voz, El debate de nuestro tiempo, un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo, con Marta Gloria Morales Garza, Marcela Ávila Egleton y Efraín Mendoza Zaragoza. Comenzamos. Buenos días. Agradezco mucho a todos los que nos dejan entrar a sus hogares, ya sea por radio o por televisión. Desafortunadamente, las condiciones de 5 de febrero nos obligan, en el caso de algunos de los conductores, a presentarnos por vía Zoom, porque si no, no sabemos a qué hora vamos a llegar. 5 de febrero, para algunos, resulta la única vía y además de ida y de vuelta, para acabarla de molar. Entonces, llegar a las 9 es un asunto muy complicado. Y así dejamos que otros que no pueden hacerlo por vía virtual lleguen mejor, en mejores condiciones a su trabajo. Hoy, hace un poco más de un mes, presentamos con el candidato doctor Guillermo San Román la encuesta que se llama ENVIPE, que es una encuesta sobre víctimas. Y la encuesta que hoy va a presentar él, en realidad, porque como ustedes saben, este es un programa que intenta entrevistar expertos, entonces el experto es él. La encuesta que hoy vamos a presentar se llama ENVE, que en realidad es un paralelo a la encuesta de ENVIPE, pero en vez de a hogares, lo que entrevistan son empresas, establecimientos económicos, pues, empresas, comercios, empleos de servicio, etcétera. Pero, digamos, la unidad de análisis es diferente. También, como en el caso del ENVIPE, esta encuesta entrega resultados de dos dimensiones. Uno, se le pregunta a las empresas, a 34,443 unidades económicas en todo el país y distribuidas de manera de forma representativa en todos los estados, se les pregunta de enero la percepción que tienen sobre la seguridad y la percepción que tienen sobre el desempeño de las autoridades. Esto es de febrero a abril de 2022, la percepción, la opinión. Y se mide de enero a abril de 2021 el nivel de victimización. Es decir, que en el año que pasó, pensemos que así se hace la pregunta, en el año que pasó, ¿cuántas veces fuiste víctima como empresa de este tipo de delitos? Igual que en el caso de la ENVIPE, los delitos de narcotráfico directo no se reportan, salvo que sean reportados por la empresa o por la unidad económica. En este caso, el reporte más importante que sugiere vinculado al narcotráfico es la extorsión, y que a nivel nacional es de los datos más relevantes. El doctor Guillermo San Román nos va a presentar y nos va a explicar el caso de Querétaro. Entonces, déjenme decirles, a nivel nacional, yo diría que hay como dos datos interesantes. Por un lado, hay el porcentaje de victimización, es decir, de empresas que fueron víctimas de delitos, bajó, aunque no mucho, pero bajó 3%, y se ubica más o menos igual que el porcentaje de víctimas en hogares. Es decir, más o menos el 27-29% de las empresas de los hogares han reportado ser víctimas a nivel nacional. Se concentra básicamente a nivel nacional, el caso de Querétaro lo va a explorar Guillermo, se concentra en comercio y servicios, es decir, las empresas vinculadas al comercio y los servicios son las empresas que más han sido víctimas, y la extorsión a nivel nacional es el principal delito reportado. Esta es, digamos, la parte que tiene que ver con victimización. En relación con confianza, hay varias cosas relevantes a nivel nacional, pero yo quisiera destacar básicamente dos. El nivel de cifra oculta del delito se comporta muy erráticamente. Pareciera que a nivel nacional se mantiene como a nivel de los hogares una falta de confianza en el gobierno, y por lo tanto la denuncia sobre el delito les parece que no surte efecto y por lo tanto no denuncian. La cifra oculta del delito en el caso de las empresas es muy parecido a nivel de las víctimas, 91.5%. Y las causas son más o menos las mismas, piensan que no hay, que el costo invertido en tiempo no vale la pena. Entonces, con este panorama nacional,
que nos parece muy relevante también destacar que a nivel nacional, también, como en el caso de la encuesta de personas o de hogares, el problema más importante de este país sigue siendo el de la seguridad. Sin embargo, a diferencia del caso de víctimas en hogares, para los empresarios este empieza a bajar como nivel de importancia y sube el asunto económico, la recuperación económica de las empresas. Evidentemente es una perspectiva distinta a la que tienen los hogares a las que tienen las empresas. Sin embargo, aún para ellas el costo de la falta de seguridad se ha incrementado, pero piensan que el problema ya no está tanto en seguridad, sino más bien en recuperación económica. Entonces, démosle los buenos días a Guillermo que nos acompaña en esta ocasión y dejemos que él ahora explique los resultados sobre el caso de Querétaro. Buenos días, Guillermo, muchas gracias. Buenos días, doctora. Qué gusto saludarla y qué gusto compartir el espacio otra vez con usted y con toda la audiencia, como usted dice, con todas las personas que nos dejan entrar en sus hogares. En efecto, hoy vamos a platicar de la encuesta nacional de victimización a empresas. Y este es un esfuerzo muy importante de medición de la inseguridad en la medida en que trabaja una dimensión normalmente inexplorada de la incidencia delictiva. ¿Qué pasa cuando la víctima del delito o el objeto del delito no es directamente una persona o un hogar, sino una empresa? Por ejemplo, cuando me roban el coche, pero no era mi coche, era el coche del lugar del negocio donde yo trabajo. La encuesta nacional de victimización entonces tiene esta particularidad de que es el único medio que capta este tipo de delitos, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se restringe únicamente a los casos que sí fueron denunciados y únicamente a los delitos de robo a comercio. La encuesta nacional de victimización nos muestra que el panorama de las situaciones que pueden ocurrirle a una empresa es mucho más variado que el problema de el robo. Y concretamente, como usted señala, de 2020 a 2022, esta encuesta, por cierto, es bienal, se levanta cada 2 años, y con la última edición, pues por primera vez tenemos ya una serie, tenemos el panorama de los últimos 10 años, y lo que nos muestra de 2019 a 2021 fue una ligera disminución en cuanto al número de víctimas y al mismo tiempo un aumento en cuanto al número de delitos. El caso de Querétaro es contrario en este sentido, porque vemos un aumento importante en el número de delitos, aunque el número de víctimas no creció en la misma manera. En el mapa en pantalla lo que vemos es que Querétaro es actualmente el segundo lugar nacional en incidencia delictiva contra empresas. Exacto, en ese mapa. En cuanto a la tasa por cada 10,000 unidades económicas, Querétaro es el segundo estado con mayor victimización a empresas, o más bien con mayor cantidad de delitos contra empresas. En comparación con 2019, hemos visto un crecimiento importantísimo. Perdón. La tasa era de 8,200 delitos por cada 10,000 unidades económicas, y para la nueva medición se fue hasta 13,500. Habíamos visto de 2015 a 2019 un comportamiento más consistente, cercano a los 8,000, 9,000 delitos por cada 10,000 unidades económicas, pero en este último periodo, en este último año, el aumento es dramático. Estamos casi en el doble de los niveles que teníamos en 2011 y en poco más del doble de los niveles que teníamos en 2013. Como decíamos, también hubo un aumento a nivel nacional, pero el aumento en el estado es considerablemente superior. Lo que es... Guillermo, perdóname que te interrumpa. En esta gráfica que está puesta en la pantalla y que por lo menos los que nos ven por televisión la están observando como yo, el título dice incidencia por cada 10,000 unidades económicas y el número es 13,500 y pico. ¿Cómo lo interpreto? Porque si es cada 10,000
¿Cómo 13,000? O sea, se me va. Explícanos, por favor. Ajá, es precisamente el punto que es llamativo de este resultado, que tenemos un exceso de delitos con respecto a las víctimas, que en el caso de Querétaro a la misma víctima le están pegando una y otra vez. El Ah, caso, ajá, ah, sí, tenemos mucho más delitos que víctimas. En sí. Querétaro es el primer lugar nacional en este fenómeno que llamamos victimización múltiple contra empresas, que significa que la misma empresa en el curso de un año pudo haber sufrido varias veces o el mismo delito o varios delitos diferentes. Esta edición de la ENVE nos muestra que el promedio de delitos que sufre una unidad económica en el curso de un año es de 4.3. Esto es bastante por encima de la cifra nacional. Es decir, estamos diciendo que si a una empresa le robaron en un año, en ese mismo año, en promedio, le van a pegar otras 3 veces. A lo mejor otra vez con robo, a lo mejor con una extorsión, con un fraude, con un delito informático. Y esto es muy llamativo particularmente en Querétaro, porque estamos muy por encima de la tasa nacional, que es de 2.6. Normalmente a una empresa le pegan 2 veces en el curso del año, no cuatro. Estamos por encima de Ciudad de México, de Durango, de Quintana Roo y Colima, que son las otras entidades con tasas de revictimización o de victimización múltiple antes, pero en Querétaro estamos muy por encima de la norma. Y Entonces, perdóname, Guillermo, y este comportamiento de revictimización, no sé si así se diga, este, eh, ¿tiene alguna explicación? O sea, ¿por qué? Porque si fuera un comportamiento común, me imagino, pues sería más o menos, estaríamos en el promedio. O sea, porque yo exacto. entendería que si atacan a una empresa, en este caso a una unidad económica, más de una vez es que la vieron muy fácil, porque parto del supuesto de que el delito se comete cuando hay condiciones, Ujú. en principio digo. Entonces, qué raro que en Querétaro haya una revictimización tan alta, considerando el nivel nacional. ¿Tienen alguna explicación de esto? Sí, en realidad, cuando vemos que aumenta el delito, pero no aumenta esta revictimización o victimización múltiple, lo que entendemos es que se están integrando nuevas personas, están iniciando carreras criminales. Que aumente el número de delitos sin que aumente este promedio, normalmente indicaría que nuevas personas están aprendiendo, están iniciando sus actividades criminales y por ello lo hacen en los espacios donde naturalmente, donde realizan otro tipo de situaciones, otro tipo de conductas normalmente legales. Esto no es lo que observamos aquí. Este exceso de delitos con respecto a las víctimas, esta alta tasa de victimización múltiple o de revictimización, más bien nos indica que son las mismas personas y como usted dice exactamente, que ya vieron cómo, ya encontraron víctimas vulnerables a las que se puede estar atacando una y otra vez. Y esto es resultado de dos fenómenos. Por una parte, altísimos niveles de impunidad. Ya descubrieron que se puede actuar sin consecuencias. Y por el otro lado, un, un fenómeno como de enseñanza. Cada vez que un ladrón o un extorsionador o un defraudador eh, consigue realizar un delito con éxito contra una empresa, igual que como lo haría contra una persona, le muestra a todos los demás, aquí se puede, y así es. Entonces, esto lo llamamos una externalidad informativa, porque precisamente informa, es como poner una luz roja o una diana y decir, aquí se puede. Y evidentemente esto únicamente es posible, una, porque no se están sancionando las conductas, y dos, porque también los esfuerzos de prevención han sido totalmente deficientes.
Bueno, probablemente yo agregaría una tercera muy vinculada a la segunda, que es que el agredido o la víctima, empresa, por ejemplo, no ha invertido suficiente para prevenir un próximo delito. Es decir, no se está esperando, dice, bueno, ya me tocó ya, no va a venir mañana otra vez. Quizás aquí lo interesante es hacer notar a las empresas, en este caso queretanas, de que tenemos un alto nivel de victimización múltiple y por lo tanto que cuando suceda la primera, pues prevengan, ¿no? Es decir, denuncien primero y segundo, que pongan condiciones de iluminación, de rejas, de candados nuevos, en fin, depende del tipo de delito al que fueron, al que se incurrió, ¿no? Exactamente, y no solo ellos, también los que están al lado, en la misma zona. Claro. Esas encuestas nacionales no nos permiten ver este otro fenómeno de la repetición en lugares cercanos. Cuando hacemos el análisis a micronivel, siempre vemos que donde hay victimización múltiple, donde constantemente le están pegando a la misma empresa, también le están pegando a las empresas cercanas. En este sentido, los delitos contra empresas, particularmente los robos, son muy parecidos a los robos en vivienda. Y es que nada predice tan bien que me van a robar mi casa como que me la hayan robado antes. Y la segunda cosa que predice que me van a robar mi casa es que le hayan robado al de al lado o al de la cuadra de atrás. El que Esto sabe tiene que robar. ver, digamos, con que hay condiciones de contexto de falta de prevención. Por ejemplo, no hay alumbrado público o no hay cámaras alrededor. Y eso, pues de alguna forma, favorece los niveles de impunidad, para no hablar de las otras razones, ¿no? De las otras razones, sí, esencialmente es eso. Y bueno, en el caso del robo casa habitación, pues también es que las casas son igualitas, ¿no? Normalmente en Sí, las también. casas de interés social, el que se sabe meter a una, pues se sabe meter a todas. Entonces, sí, como usted dice, una empresa que ya fue víctima tiene más motivos que el resto para hacer inversiones en prevención. Y también las empresas que están en las inmediaciones. Sí, el fenómeno de victimización múltiple siempre aparece junto con el de victimización en lugares cercanos. ¿Y qué tipo de delitos son los que suceden en el caso de Querétaro? Porque veíamos que a nivel nacional la extorsión seguía ocupando, digamos, el principal delito para las unidades económicas era extorsión. Y si analizábamos como a profundidad, era extorsión por vía telefónica, muy Así es. poca con armas, o sea, sería como este tipo de extorsión informática de bancos, de que te dicen que pasó esto y no es, o de secuestros pero telefónicos. En el caso de Querétaro, ¿cuál es? En el caso de Querétaro, la mayor parte de los delitos tienen que ver todavía con robo. Okay. En su tasa por cada 10,000 habitantes, 4,300 delitos por cada 10,000 habitantes son robos o asalto de bienes o dinero en el propio establecimiento. Ese es el principal delito que se comete contra empresas en Querétaro. Y en segundo lugar, el fraude, que es uno de los delitos que está ganando mucho, eh, bueno, que se está volviendo muy urgente de atender en Querétaro. Ya hemos alcanzado, bueno, con los datos del secretariado, hemos alcanzado ya máximos históricos de este delito en el municipio, en Corregidora, en San Juan del Río. El fraude se ¿A está qué se volviendo refiere con fraude, urgente. Guillermo? Puede ser dos situaciones. La primera es que la propia empresa pagó por algún servicio, tal vez a un proveedor, y no recibió pues Okay. aquello por lo que pagó. Okay. O puede ser que tal vez algún cliente pagó con dinero falso. Okay. O, ajá, o utilizó los datos de la empresa pues para extraer dinero. Muy similar a lo que ocurre con las personas. Puede ser este fraude al consumidor o esta modalidad de fraude bancario. Lo que vemos es que en Querétaro está aumentando dramáticamente y lo que nos muestra la ENVE es que la principal víctima de este delito son las empresas. Es el segundo delito más común contra empresas y el cuarto o quinto, no estoy seguro, contra personas.
Entonces, las empresas tienen que estar al pendiente con esto. Y en efecto, como usted dice, en tercer lugar, en Querétaro figura ya el problema de la extorsión. En realidad, cuando hay arma de fuego, bueno, la otra modalidad de extorsión que antes desagregaban, pero ya no, era la modalidad del cobro de piso. Y era así como la asociábamos a crimen organizado. En este caso, no hay nada que nos indique eso, ¿no? No queda claro cuántas de estas extorsiones son cobros de piso. Lo que sí sabemos es que la mayoría son de tipo telefónico. Okay. Este, Y y la sí, extorsión, en el caso de las empresas, pues seguramente es que les van a ir a robar si no algo. así es que van a secuestrar a alguien o les van a quemar el establecimiento o cosas por el estilo. Si es La otra gráfica que me pareció muy interesante de las que traes para presentar es el caso de a quién atacan más, quiénes son las víctimas más fuertes. Y resulta, ahorita esperamos que nos pongan la gráfica, que las microempresas son las más atacadas, lo cual me molesta en principio, pero no sé si tiene que ver con que también Querétaro es un estado de microempresas. Sí, fundamentalmente atacan más a las microempresas. Primera, porque son más. Es mucho más fácil encontrarse una microempresa que una empresa grande. Y en segundo lugar, porque están en menos condiciones o en peores condiciones para invertir en su seguridad. Querétaro está relativamente bajo en cuanto a las inversiones en seguridad. Y bueno, esto explica que la mayor parte de los delitos sean contra las empresas micro. Y en este mismo sentido, pues vemos también que la mayor parte de los delitos son contra comercios. Entonces, comercios pequeños con menos de 5 personas son extremadamente vulnerables a este tipo de delitos y por eso vemos también que el robo y el fraude son los delitos más frecuentes contra las empresas. Pensemos, por ejemplo, que en este caso un OXXO, pues es una micro, aunque sea parte de Exactamente. una cadena, en realidad al interior del establecimiento hay normalmente 2 o 3 trabajadores, ¿no? Por lo tanto, Exactamente. es micro. Uh-huh. Así es. Y esto sí es particularmente doloroso porque la mayor parte de los queretanos trabajan en microempresas. No son los grandes capitales los que se ven afectados, sino el ciudadano de todos los días que va al mercado o va con su proveedor, está todo el día ahí y está expuesto. Como no aporta gran capital en términos de Producto Interno Bruto, cosas así, pues resulta tampoco tener toda la atención que podría necesitar de parte de nuestras autoridades. Sí, porque además eh, 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 el, el establecimiento más atacado, además de los micro, son los comercios. Exactamente. Entonces, pues, es muy probable. Lo que pasa es que tenemos un nivel de dispersión de comercios altísima, sobre todo micros. Y si pensamos en que hay, voy a exagerar, pero un OXXO o alguna tienda de conveniencia, como les dicen ahora, casi en cada esquina, pues, Exacto. y en toda, distribuidos más o menos homogéneos en casi toda la ciudad, habría que ver un mapa, no lo tengo, pero pues sí, nos hace mucho más vulnerables y también más difíciles de vigilar. Porque pues, tienes 20 empresas, les pones policía, pero ¿cómo pones un policía en cada OXXO? Imposible. Exacto. Además también de que INEGI no es el SAT. Entonces, Sí, claro, INEGI sí está considerando también a empresas informales que no claro. pueden, por ejemplo, afiliarse a Canaco o a otras instituciones para negociar esta seguridad. Sí, o sea, casi podríamos decir que pequeños establecimientos de misceláneas, pues. Exacto, o personas que ponen, no sé, tiendas de ropa, boutiques o cosas así en su casa, o estéticas, negocios muy pequeñitos que se utilizan para la autosubsistencia, pues no están considerados. Bueno, sí, están considerados en la EMBE, pero no pueden acceder a seguridad en los mismos términos. Claro, tienes razón. Este, un dato que a mí me sorprendió a nivel nacional, los datos de Querétaro te los dejé a ti, pero a nivel nacional es, pues de alguna forma el crecimiento de la cifra oculta del delito. O sea, es cierto que es un poco errático, pero si comparamos con el año anterior, se incrementó la cifra oculta. ¿Qué pasa? ¿No deberíamos de cada vez más denunciar?
En realidad, la impunidad tiene este efecto de disuadirnos. Cada vez confiamos menos en nuestras instituciones y, y los delincuentes lo saben. Ocurre al mismo tiempo que confiamos menos y denunciamos menos y los niveles de victimización están aumentando. Sí, es completamente un tema de confianza en las instituciones que se está deteriorando rápidamente. Qué pena. Tenemos que, ya sabes, el tiempo nos mata y ya Lul me dijo que ya cortáramos en 5 segundos, creo que ya nos cortaron. Nos vemos en un mes. En un mes. Saludos a todos. Gracias, muchas gracias al auditorio. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Gracias por acompañarnos en otra emisión más de En su propia voz. Hasta la próxima.